los desafíos que pasaron por todo este tiempo. Les presento hoy día a quienes tenemos con nosotros. Tenemos a Cecilia Gómez de la Torre, directora asociada de Tondero Distribución, Jorge Constantino, gerente de producción y desarrollo de proyectos de Tondero, Miki Valladares, Miguel Valladares, CEO de Tondero, y nos ha tenido la enorme generosidad de acompañarnos Bruno Pinasco, que no necesita presentación. La idea es que el conversatorio sea de unos 45 o 50 minutos y de ahí habrá un tiempo para preguntas del público. Muchísimas gracias y disfruten de la charla. Y eso Tondero lo he hecho durante 15 años. Y bueno, Miguel lo conozco de aquella, no sé ya ni qué año, pero era la película Un día sin sexo, así se llamaba la película. Algo que forma parte de nuestra vida habitual ahora, porque trabajamos bastante, pero en esa época era una película y Miguel Valladares era asistente del asistente del asistente de producción. Y ahí estaba él con sus rulitos así, su polito bílado, y qué fascinante verte, Miguel, cómo has crecido, cómo has aprendido, y algo que siempre voy a admirar de ti es que jamás has perdido el entusiasmo, porque el proyecto que llega es como un niño que salta y dice, sí, hay que hacer, pobre sello que tiene que hacerlo en realidad, ¿no? Porque del entusiasmo al proyecto concretado pasa mucho, y después llega la posibilidad de hacer algo que nunca había existido en el Perú, que era el management. Yo me acuerdo que un poco ese fue el primer trampolín, ¿no? O sea, el primer momento en el que la gente empezó a hablar de Tondero era cuando los que trabajábamos ya un tiempito antes en ese mundillo, nadie pues tenía manager, nadie tenía un asistente, nadie tenía alguien que le negocie los contratos cuando venía un comercial o unas fotos, y de pronto aparece Tondero a hacer esa chamba que ya en México, en Argentina, en cualquier parte del mundo existía. Aquí en Perú nadie tenía un agente que te ayude en las buenas y en las malas, y un poco que fue ese primer impulso de unir de alguna manera a la industria. Primero que nada, Miguel, antes de toda la locura del cine, cuando aparece el tema del management, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió esa idea? Primero, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche para contarles en voz de Consti, que lleva 14 años en Tondero, Ceci, que es directora de la parte y fundadora de la parte de distribución y ventas internacionales, y bastante equipo de Tondero que por aquí está presente. Nos hemos traído para eso. Que no se sienta como la parte de management, wow. Pero ligado también a tu experiencia. Bueno, es cierto que después de que has estado tantos años en televisión, ¿no? Fueron 21 años. Primero formé el área de ventas internacionales del canal, después fui directora de programación y de contenido. Y claro, fueron tantos años que llegó un momento en que dije, quiero seguir aprendiendo y creciendo, y además trasladar un poco todo ese conocimiento del lado del audiovisual, ¿no? Hacia el mundo del cine. Y es verdad que cuando Miguel me busca, que ya nos conocíamos, porque cuando él comienza con las películas, a mí lo que me pasaba es que yo tenía a cargo el tema de la producción de las series del canal, y de repente hubo una época en que todos los artistas se iban y por la situación política del país, y yo comencé a comprar todas las películas peruanas para el canal, y el dueño del canal me decía, Ceci, pero ¿por qué compras todas las películas y además no programas todas? Y yo le decía, todo, y queremos producir y hacer, y quien finalmente debe aterrizar eso a lo concreto son los productores. Entonces, qué difícil lo que te toca a ti, ¿no? Porque no solamente ahora cuando llegan proyectos internacionales enormes, sino desde el comienzo haber podido manejar estos proyectos que llegaban. ¿Cómo te has sentido? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya algunos saben, yo tengo ya 13, 14 años trabajando en Tondero, entonces he visto cómo ha crecido la empresa desde el inicio. Como bien comentaban, al comienzo no éramos tantos, no estaba dividido en tantas áreas, y claro, al comienzo todos hacíamos todo, ¿no? Veíamos la parte de representaciones, de los estrenos, el marketing, la prensa,
no solamente hacíamos cine, sino también estábamos enfocados en teatro, conciertos, los stand-ups, las giras, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, para nosotros era un aprendizaje constante porque todo el tiempo estábamos viendo y haciendo todo, ¿no? Que eso también creo que quizás nos ha servido ahora para poder ver el panorama de otra forma, ¿no? Porque al haberlo hecho, claro, nosotros mismos, no hay nadie que nos pueda decir cómo hacerlo, ya lo hemos venido haciendo, entonces sí, seguramente con errores traspiés, pero en verdad nos sirvió bastante esos primeros años, ¿no? que de recorrer. Hablando de, o sea, y no es, es parte de un plan, ¿sabes? O sea, es un par, ¿por qué? Porque, y lo viví ahí justamente en México, y era que, o sea, no se hace por capricho mío de querer que todos vayan elegantes y hacerlo cada vez más grande y tal. Era todo un plan estratégico detrás porque a la falta de muchas de apoyos también del Estado se ha conseguido mucho financiamiento privado de marcas, pero no desde un lado de una ley de mecenazgo cultural, ni no, de declaración de impuestos o aporte de las marcas hacia las artes, el cine, el teatro, etcétera, sino sale desde un lado más publicitario, desde un lado más de un plan de marketing que normalmente que lo hablaba con varias personas de gerentes de marketing y tal, con los que empecé también de alguna forma, y me decían, claro, antes no había un rubro, o sea, si tenían el planning anual de la marca, no tenían un rubro que diga sí. O sea, era campañas BTL, ATL, tal, outdoors, indoors y demás, pero cine, o sea, como... Entonces había que generar alrededor de esto para conseguir el financiamiento un ecosistema de posibilidades para la visibilidad de la propia marca. Entonces, hacer este tipo de eventos que finalmente tienen repercusión mediática en televisión, ustedes que vienen en televisión, tiene un valor enorme, y ahora más con las redes sociales y demás, ellos hacen esa inversión para poder producir la película, pero claro, su visibilidad no solo es, porque algunos ni hacen, no terminan haciendo ningún product placement, o algunos sí, hasta de más. Hace pocos meses ya se instaló la mesa de trabajo, entonces promovida por el Ministerio de Economía. Entonces, en verdad, sí, hace muchos años no se tocaba el tema, no era agenda de discusión, pero ahora sí, entonces yo creo que sí hay un cambio y por las mismas reuniones que han habido, se nota cierto interés, cierto impulso de parte del Estado, ¿no? Que sí, me puedo sorprender, sí, pero a diferencia de antes, de otros años, no existía ni siquiera esa posibilidad. Entonces, esperemos que se dé pronto. Seguramente vienen muchas sesiones, muchas horas de trabajo para crear esta ley, elegirla, ver temas de porcentajes, cómo se va a anexar con la SUNAT, con Relaciones Exteriores, con ProPerú. Son muchas entidades que tienen que ponerse de acuerdo para poder crearla, ¿no? Desde las municipalidades, la policía, o sea, la policía sí, porque son los que nos tienen que dar seguridad cuando vengan las producciones, ¿no? Al día de hoy, los productores tenemos que hablar con 10 instituciones para poder obtener un permiso, o si es que extranjeros vienen a filmar al Perú también, ¿no? Tenemos que hablar con diferentes entidades, ¿no? La idea es que haya una que centralice toda la información y sea todo mucho más factible, ¿no? Como funciona en otros países, que eso hace que las producciones recaigan en dichos países y se logren las películas, ¿no? Como comentábamos hace unos minutos, y ya seguramente muchos saben, es más, por ahí hay gente que ha trabajado en Paddington, se ha hecho Paddington aquí en Perú, pero bueno, simplemente se han hecho algunas tomas de establecimientos, ¿no? La mayoría o en su totalidad va a ser filmada en Colombia, justamente por estos beneficios e incentivos que tiene el país, ¿no? Y la película justamente trata del osito en Perú o peruano, ¿no? Claro, Entonces, la todo lo película se muestran, llama Paddington y su retorno a Perú. Y se va a rodar en Colombia. Gracias.
A veces suena divertido, suena fácil de decir, pero es tan importante que un país tenga esos mecanismos de facilidad a los productores del mundo para hacer el trabajo, porque la logística es enorme. O sea, lo que ha ocurrido hace poco con Transformers, hemos visto la cantidad de gente impresionante, toda la movida que hubo. Y es así, pero si el país no te da las facilidades, al contrario, son puras trabas, los productores que son así, tratan de evitar la mayor cantidad de problemas, se van a otro lado, pues, ¿no? Claro, y acá también hicimos La Reina Positivo, ¿no? De hecho, antes pues se estrenaba en cines y después pasaba probablemente al cable y después a la televisión abierta y las películas llegaban mucho más rápidos. Ahora, el tener una primera ventana luego de cine, que en pandemia, al no haber cines, fue principalmente las ventanas, ayudó a que cambiaran un poco las fórmulas, porque normalmente se vendían los productos terminados o habían algunas producciones originales. Esto abrió la puerta para que los productores hoy en día tengan la posibilidad de hacer estos productos originales y que parte del financiamiento de una película venga anticipadamente para poder solventar la película porque ya tiene esa primera ventana comprometida. Creo que las ventanas ahora son diferentes, porque no es lo mismo tener una primera ventana en un SVOD que tenerla en un TVOD y un AVOD. Ustedes dirán cómo se come eso. Pero hay que saber diferenciar, porque mucha gente viene y dice, por favor, véndeme en mi película, pero por si acaso le he puesto solamente en una plataforma acá en Perú chiquita, no sé qué. Las películas hay que cuidarlas. Entonces, lo primero es que cuando nace un proyecto hay que tener un propósito. ¿Dónde quiero llegar con mi proyecto? El propósito es fundamental. Entonces, uno hace un proyecto también pensando cómo quiere ventanear ese proyecto, a dónde quiere llegar primero. Y hoy en día todos quieren llegar a la plataforma más grande. Hoy en día hay muchas plataformas grandes. Antes estaba Netflix, probablemente la más grande, pero hoy hay más posibilidades. Entonces, Ahora en los 15 años, no sé cómo explicarlo, pero parte de lo que decía Consti hace un rato sobre el desarrollo, es un proyecto que no es que se ha lanzado ayer, hace un par de días, perdón, pero se ha gestado desde hace 4 años, más o menos, que venimos desarrollando este proyecto. Y sí, con varios rechazos totalmente. Acá ¿no está Josué? ¿Está por acá? No, ahí está. Nos juntamos hace 4 años con Josué porque teníamos esta idea de, no me acuerdo en qué país, estábamos creo que en un festival y no sé si estábamos juntos o hicimos una videollamada a hablar del tema, pero bueno, queríamos contar esta historia, teníamos la idea, evidentemente necesitamos una cabeza creadora que dirija la historia a nivel de guión, y Josué es el que desde el día 1 está enfocado en el proyecto, lidera la creación creativa del proyecto, que tiene un origen distinto. Primero fue una serie de televisión. Es que nos ha pasado de todo con ese proyecto, por eso que vea la luz ahora para nosotros es súper importante. No podíamos mencionar absolutamente nada porque teníamos contratos firmados, esto ya era para una plataforma, ya habíamos desarrollado mucho con contratos firmados y tal, con una plataforma enorme, que no es Netflix, y decíamos, ya, ahora sí, y llegó la pandemia. Y se cayó el proyecto. Y fue, o sea, y ya estaba el deseo ahí. O sea, Josué sabe, hemos tenido miles de reuniones, bueno, con Santiago, luego el deseo suma a Alicia Luna, una gran guionista española, Santiago Roncayolo, Patricia Romero, y ya ellos estuvieron desde el año 1, no me recuerdo exactamente los tiempos, pero ellos estuvieron apostando desde ese proyecto ya, y no lo mucho de esto. Las coproducciones no solo se dan entre países, sino se dan entre empresas del propio país, que creo es lo más importante.
Hablaba Esther García la vez pasada que cuando empezó y parte del crecimiento de la industria era que se juntaban 2, 3, 4 casas productoras para hacer no una película pequeña de 3 semanas de rodaje, sino se juntaban 4 productoras de ese país para hacer una película grande que finalmente logre justamente ese viaje que necesitan las películas para llegar a grandes festivales, a grandes premiaciones o lo que fuese. Todo ese tipo de premiaciones, festivales, todo eso es visibilidad absoluta de lo que sucede internamente en el día a día de la industria de un país. Entonces, ya lo hemos hecho antes, igual lo vamos a seguir haciendo, o sea, a Tondero, sí, hay algunos años donde le ha ido mejor que otros, hay años que nos ha ido muy mal y no lo hemos podido lograr, pero sí hemos tenido siempre ese impulso de no solo hacer, que a veces muchos se nos conoce por las películas hipercomerciales y tal, pero esas películas han hecho también posible que podamos coproducir otro tipo de películas. Para poder trabajar de la mano también con otros creadores, con otros directores, con otras productoras, y poder hacer cosas juntos. Y de hecho parte de la celebración de los 15 años, a lo cual le agradezco al Festival de Cine de Lima, que podamos digamos, celebrar los 15 años en el marco del Festival de Cine de Lima es tratar de hacer sinergia. Y creo que la única manera, hasta que no existan esas políticas de ley que están a punto de suceder, tenemos que unirnos y estar juntos en que lo que haga uno, cómo sumo a que o sea, como yo como tondero o el festival o tal, cómo nos sumamos hasta que eso crezca, ¿no? De hecho, tengo una experiencia justamente con la gala de los 15 años que me van a matar acá que la cuente, pero no importa. Pero es en realidad para agradecer porque veo a muchos amigos que forman parte de varias empresas dedicadas a la industria del cine y que a la negativa cuando hablé con gente del Estado sabiendo que Agustín Almodóvar iba a estar aquí en Perú, que de hecho sigue acá viajando por Puno, por Cusco, por muchos lugares de Perú. Esther García, venían productores de Colombia, de Chile, bueno, Axel, Uruguay, un montón. Tenemos un organismo organismos que se dedican a esto justamente para promover este tipo de eventos. Y lamentablemente nos negaron cualquier tipo de ayuda. Pero ahí existió el llamado hacia gente del gremio, gente de postproducción, gente de rentals, de música, de postproducción de sonido y tal, que todos al llamado de decirles, hagamos esto una cosa común, que a todos nos va a favorecer, porque mientras Tondero consiga un proyecto de esta naturaleza o otros productores peruanos tengan esta posibilidad de tener más producción, a todos nos va a ir bien. Nuevamente, técnicos, actores, catering, seguridad, contable, legal, o sea, es que hay una regatafila enorme de cargos y áreas que dependen de un proyecto como este, ¿no? Así que estoy convencidísimo que hasta que no tengamos del todo este tipo de ayudas que el país necesita, unirnos va a ser la mejor solución. Y estaremos ahí para poder tratar de hacer lo mejor que podamos con nuestros proyectos y con proyectos de otros productores también, ¿no? Eso, gracias. A nivel de los que tienen sus películas, poder sentarnos, mirarlas y justamente, como dijimos, ver una estrategia para que esas películas puedan llegar y puedan traspasar fronteras y que también puedan ser distribuidas en cine, ¿no? No solamente de Perú, de otros países, ¿eh? Hemos distribuido películas de Tondero y yo recuerdo que Locos de Amor se estrenó como en 7 países, ¿no? Locos de Amor 2, así es que el cine latinoamericano se vea en otros países también, ¿no? Conseguir esas alianzas estratégicas. Pero no has contestado mi pregunta.
Perdón. ¿A dónde escriben? ¿A dónde Sí, a ver, hay un área, hay un área de inicial, que es el área de desarrollo de proyectos que lidera aquí el señor G. Constantino. Estoy yo, está Milagros, y quien recibe todos los proyectos y que atáquenla hoy es Carolina Erazo, que está allí, que es ella brazo derecho fundamental de esa parte. La que se está poniendo roja, más roja que su pelo, ella. Ella recibe absolutamente todos los proyectos y son todo un par de veces a la semana que nos juntamos con ella y con Consti, con Milagros y con más gente del equipo como para analizar qué también estamos buscando, qué también queremos este año, porque armar, ¿no? Una editorial del siguiente, nosotros armamos los proyectos con mucha anticipación, por eso muchas veces, claro, no puedo estar en mi rol, necesariamente no se puede estar en el rodaje día a día, porque mientras ya en el rodaje están sucediendo pues las cosas del rodaje del día a día, nosotros estamos armando los proyectos del próximo y del siguiente. Entonces, eso no, son tareas y áreas completamente distintas de cómo empieza todo y cómo las áreas van trabajando en paralelo para que todo suceda y podamos llegar a un estreno, ya sea en plataforma o en cines, de una manera adecuada, ¿no? Sí, y cabe mencionar también que todos los años las plataformas o los públicos van cambiando, ¿no? Entonces es bien difícil también decir para nosotros, sí, estamos recibiendo o queremos enfocarnos en tal género, ¿no? O tal formato, ¿no? Todos los años cambian, a veces viajamos y recibimos como que la anécdota es, ¿no? Llevamos un proyecto que nos han pedido, pero ahora nos dicen, no, ya no estamos viendo esto, ¿no? O además, VIX hace poco, ¿no? También hemos hecho una película para ellos, obviamente han aprobado un guión, ¿no? Con algunas escenas en particular, pero ahora que han visto ya la realización, la postproducción, han dicho no, quitemos algunas escenas porque nuestro público no está viendo este tipo de contenido, ¿no? Entonces, siempre cambia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso y también, ya si se le van a acercar a Carolina, o sea, igual a manera general, ¿no? Como sugerencia, también traten de no solamente presentar un guión, o es más, ni siquiera presentar el guión, sino presentar de repente algo más corto, porque no siempre hay tanto tiempo también para leer guiones, ¿no? Entonces es también parte de la estrategia o de su estrategia ver qué presentan, en qué momento lo presentan, cómo lo presentan. El pitch, famoso. El famoso pitch. Aprender a hacer un pitch es fundamental. Crucial. Exacto. A ver, señor, tiene una pregunta. Pero creo que el común denominador es la perseverancia. Creo que sí hay objetivos claros que sí me he trazado, que los he ido persiguiendo año a año, sabiendo que de repente un año he retrocedido, he dicho, no sé si va a fluir o no, pero siendo insistente, vengo viajando a España hace 10 años, no, 8 años diría, y en los últimos años más. Y es ahí donde se me han abierto las puertas a mucha gente muy talentosa, con las que quiero trabajar, con las que ellos quieren trabajar conmigo o con nosotros, y es, ¿sabes? Como poner ladrillo a ladrillo y finalmente de terminar trabajando con el deseo en esta película que acabamos de anunciar. Es parte de ese propósito que quizá en algún momento dices, ya, ojalá que pase el próximo año, el siguiente. No, han pasado 8, pero pasó, ¿sabes? Entonces ese tema de perseverar creo que es lo que me alimenta para seguir adelante. A mí. Bueno, hay una palabra que me encanta, que se llama el ikigai, que es el propósito. ¿Qué propósito tienes en la vida? Yo siempre cuento, cuando yo era chica, ¿no? Era muy floja, me gustaba mucho el colegio. Y en mi casa, esta mi hermana, en mi casa me decían, deja de ver televisión, que eso no va a salir. Con lo que me gustaba. Y creo que una de las cosas que más me ha impulsado es
que en la vida hay que soñar. Y hay que soñar y hay que soñar en grande. Nunca dejes que nada acorte tus sueños. Por eso me gusta tanto Miki, porque Miki es de los soñadores grandes, así. Y es lindo soñar en grande. Hace 7 años casi, yo digo, cuando me fui a la tele era con mi marido, dice, como el tigre enjaulado, que lo soltaron y quería hacer un montón de cosas. Sí, efectivamente. Una de ellas fue que quería también hacer una asociación de mujeres de la industria audiovisual, que se llama WAWA, Worldwide Audiovisual Women's Association. Comenzamos, una amiga y yo, siendo alrededor de 50 mujeres latinoamericanas. Hoy somos más de 450 alrededor del mundo, donde albergamos a mujeres del mundo audiovisual de cualquier parte, ejecutivas que están en plataformas, distribuidoras, productoras, directoras, showrunners, y que nos propusimos unirnos para fortalecer alianzas y colaborar en el crecimiento femenino y en cada uno de trabajo que hacíamos, y que esas alianzas fueran sumamente positivas para el crecimiento de la industria. Hoy, Wawa fue un sueño que se cumplió y seguramente seguirá creciendo. Así es que pónganse sueños todo el tiempo y traten de cumplirlos. Bueno, en mi caso, y Cindy, que hemos compartido algo de lo que voy a contar, yo soy profesor, soy docente hace 15 años, antes de entrar a Tondero. Entonces, lo que a mí me motiva también de la profesión es la transmisión de conocimientos. Yo creo que es algo muy importante en nuestra carrera. Hace unos momentos mencionaba lo de Francia y cómo es esta parte de que de repente el Estado no promueve, ¿no?, la educación cinematográfica o audiovisual en las aulas, pero desde mi lado yo al menos trato de incentivar esto, ¿no? Seguramente sin una política o una dirección, pero desde mi lado lo hago, ¿no? De hecho, ahí con Cindy hemos hecho algunos talleres en Ventanilla, Pachacute, bastante lejos, por el mismo interés de transmitir conocimientos, ¿no? Entonces, creo que de los que estamos aquí, en la categoría en la que estemos, y es que tienen esa posibilidad de hacerlo, hagámoslo, ¿no? Y a tu pregunta, en mi caso, esa posibilidad de transmitir conocimientos es lo que me genera ese motor emotivo. Quiero agregar algo. Creo que los tres que estamos aquí tenemos algo que nos mueve mucho. El otro veía la presentación nueva de Tondero, que la van a ver pronto en las películas, está espectacular. Y veía Machu Picchu, y veía el pajarito ahí, y decía, creo que algo que nos mueve a todos es que nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Y ir hacia afuera hace que nos convirtamos en embajadores de nuestro país. Y queremos que Perú siempre brille alto y que sea grande. Así es que creo que ese también es un motor para todos y para todos los chicos de Tondero. No vamos a contar el after de la fiesta porque eso es complicado, pero nunca pierdas ese entusiasmo tan bonito que tienes y ojalá que se logre la industria, que pronto podamos celebrar la apertura de esas leyes, y a nosotros como espectadores nunca perdamos la magia de ir al cine, que nos encanta apoyar nuestros proyectos, dejarnos llevar por nuestras historias, y nada, a seguir celebrando eso. Gracias por estar acá y un aplauso a nuestros homenajeados. Acá sentados liderando este conversatorio, pero ahí está todo el equipo de Tondero, que son los artífices, muchos de los artífices que hacen su trabajo, que hace milagros, y su equipo, que de verdad es loco porque no todo el mundo lo sabe, pero el tema de la importancia del soporte administrativo, financiero, legal, contable, etcétera, no sé, o sea, es como de las cosas más importantes en una película y en todo, y bueno, y en una empresa bajo la estructura que tiene Tondero, ¿no? Así que nada, ahí están muchos de ellos, así que aplausos para todos los que están detrás. Agradecerle a todos por venir, a ustedes chicos, Tondero, muchísimas gracias, que sean muchísimos años más. Esta es su casa,
Buenas noches, gracias.